Estamos en la página 228. Lo que vamos a hacer es, en esta página, analizar un balance a través de las ratios. Estas dos páginas son, junto con el tema relacionado con los derechos preferentes de suscripción, las dos páginas más difíciles con diferencia del libro. Entonces, es muy importante que tengáis muy asimilado todo lo que hemos visto en los temas anteriores sobre balances. Bien, vamos a analizar en diferentes ratios. La primera ratio es la ratio de liquidez o solvencia a corto plazo. ¿Qué quiere? Hay que saberse muy bien las fórmulas, lógicamente. ¿Veis esa fórmula? Que sería activo corriente partido pasivo corriente. ¿Vale? Y el activo corriente lo divide en disponible, realizable y existencias. ¿Vale? Valores recomendados entre 1,5 y 2. ¿Vale? ¿Qué querría decir que esta ratio fuera inferior a la unidad? Pensarlo. Si fuera inferior a una unidad, querría decir que el fondo de maniobra es negativo. ¿Vale? Es decir, el activo corriente sería más pequeño que el pasivo corriente, con lo cual el fondo de maniobra sería negativo. ¿Esto qué implicaría? Problemas para hacer frente a las deudas a corto plazo. Bien, si fuera igual a 1, en principio no habría problemas. No habría problemas porque con el activo corriente podríamos pagar el pasivo corriente. Pero imaginar la siguiente situación. Imaginar la siguiente situación. Resulta que hoy voy a cobrar yo a un cliente que me debe dinero y con ese dinero, ¿vale? Voy a pagar a un proveedor mañana que le debo dinero. Aquí hay un problema. Imaginar que mi cliente esta tarde no me paga. Yo tampoco puedo pagar al proveedor. Por eso no es adecuado, no es correcto tener esta ratio igual a 1. No es correcto que el activo corriente sea igual al pasivo corriente. Porque se puede dar estas situaciones, estos imprevistos. ¿Vale? Entonces lo ideal es tener esta ratio superior a 1. Por eso nos dice que tendría que estar entre 1,5 y 2. ¿Vale? ¿Por qué 2? Uno podría decir, oye, pues cuanto mayor sea el ratio, mucho mejor, porque mayor capacidad tendrá la empresa para hacer frente a las deudas a corto plazo. No, si es mucho mayor que 2, eso no es bueno tampoco para la empresa, porque implicaría lo siguiente, implicaría recursos ociosos o infrautilizados. ¿Qué quiere decir esto? Si la empresa tiene dinero, ese dinero no debería de estar en el banco guardadito esperando a pagar a los proveedores. No, ese dinero debería estar invertido en la empresa, invertido en mejor maquinaria, en una patente, en I+D+I, en eso, en activo no corriente, no guardadito en el banco para hacer frente a las deudas a corto. Entonces, por eso el valor recomendado debería estar hasta 2, ¿vale? Porque si fuera mucho mayor que 2, ese dinero estaría infrautilizado, ¿vale? La empresa tiene que invertir ese dinero, no tenerlo guardado en el banco. Bien, el segundo ratio, el de tesorería, está también muy relacionado. Estos tres realmente de esta página están muy interrelacionados. El ratio de tesorería nos dice aquí que nos mide la distancia a la suspensión de pagos. Y veis la formulita. La formulita es muy parecida a la anterior, es prácticamente igual. Veis que la anterior era disponible, realizable existencias, y en el ratio de tesorería lo que hacemos es quedarnos con la parte más líquida del activo corriente. La parte más líquida es el disponible y el realizable, es decir, hemos eliminado las existencias. El denominador es el mismo que que en la ratio anterior, exigible a corto plazo. Bien, entonces el valor recomendado nos dice aquí entre 0,75 y 1. Y las consecuencias exactamente igual que en el ratio anterior, exactamente igual. Valores por debajo de 0,75 implicarían que la empresa va a tener problemas para hacer frente a las deudas a corto plazo, y valores superiores a 1 implica que la empresa tiene un exceso de recursos ociosos o infrautilizados. Exactamente el mismo comentario que he hecho con el del ratio de liquidez. Vamos a analizar el ratio de disponibilidad o tesorería inmediata. ¿Veis la formulita? Muy parecida a la anterior. Lo único que hemos hecho es quedarnos con la parte más líquida del activo corriente, por lo tanto, con el disponible. Entonces, el disponible lo dividimos entre el exigible a corto plazo. Esa es la idea. Disponible entre exigible a corto plazo. Veis que el denominador es el mismo denominador en las tres fórmulas. Bien, valores recomendados entre 0,1 y 0,3.
valores, si el resultado está por debajo de 0,1, indica problemas para hacer frente a las deudas a corto plazo, ¿vale? Y valores por encima de 0,3 implican que la empresa tiene un exceso de recursos ociosos o infrautilizados. Si la empresa, en los tres casos, si está entre los valores recomendados, entonces diríamos que la empresa presenta una correcta estructura económica y financiera, ¿vale? Estos tres veis que están muy interrelacionados. Veis a la definición que aparece, bueno, yo no lo marco como definición, pero aquí abajo a la izquierda habla que la solvencia a corto plazo es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las deudas a corto plazo, ¿vale? Es lo que en estos tres ratios he estado comentando, ¿vale? Os digo una cosa que veo aquí que no está apuntada, y es que de cara al examen de la EBAU o de cara a mi examen, cuando hacemos un comentario de ratios, tenemos que hacer una serie de elementos. Primer elemento, tenemos que hacer el cálculo, ¿vale? Entonces, como siempre, ponemos la fórmula, sustituimos datos numéricos, ponemos el resultado, recuadramos la solución. No tiene unidades, este caso no tiene unidades, ¿vale? Y luego el segundo elemento que tendrías que poner en el examen es un comentario de ratios, ¿vale? Entonces, en ese comentario de ratios hay una serie de elementos. Primer elemento, ¿vale? Pondremos un 1. Valores recomendados, lo que hemos dicho anteriormente. Segundo elemento, consecuencias de estar por encima del valor recomendado. Si queréis escribirlo aquí en el cuaderno, lo podéis escribir. Consecuencias de estar por encima del valor recomendado. Punto 3. Consecuencias de estar por debajo del valor recomendado. Sería el punto 3. Cuarto punto. Situación de la empresa. ¿Vale? Situación de la empresa. En función del resultado que hemos calculado anteriormente, cómo está la empresa. Y nos quedamos con esta idea, también lo deberíais de escribir, que si la empresa está entre los valores recomendados, diremos que la empresa presenta una estabilidad económica financiera. Económica-financiera. No decimos la empresa está bien, no. Decimos la empresa presenta una estabilidad económica y financiera, que queda mucho más elegante. ¿Vale?